Buenas compañeros, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Yo soy la licenciada Naya Ramírez, conmigo estarán desarrollando la asignatura de Psicología de los Grupos. Psicología de los Grupos. Sabemos que la psicología de los grupos es una subdisciplina nuevamente dentro de lo que es la psicología social, que lo que hace es justamente estudiar los grupos, ¿verdad? Se analiza la influencia que los grupos tienen sobre el comportamiento individual y la que tiene el individuo también para cambiar ese comportamiento grupal. Los grupos tienen propiedades que muchas veces moldean la conducta de sus miembros y eso es lo que nos ayuda muchas veces a explicar o a predecir el comportamiento individual dentro del grupo, así también como el desempeño del grupo mismo. Algunas de esas propiedades son muchas veces el rol que cumple esa persona o el rol que cumplen los miembros dentro del grupo, eh, conociendo un poquitito también cuáles son las normas establecidas, eh, el tamaño del grupo y muchas veces también la diversidad de sus miembros. Dice Turner define el grupo como dos o más individuos que comparten una identificación social de los mismos o se perciben a sí mismos como miembros de una categoría social. Se denomina grupo a distintos conjuntos de personas que muchas veces se reúnen para satisfacer alguna necesidad en común. Existen dos tipos de grupos que serían los grupos formales y los grupos informales. Los grupos formales serían aquellos que ya están definidos por el exterior. Por ejemplo, eh, los equipos de trabajo dentro de una empresa, las clases dentro de la universidad, algún equipo de deporte, que muchas veces son grupos formados que se espera, ¿verdad?, que sus integrantes interactúen entre sí para poder cumplir los objetivos en común que tienen. En cambio, los grupos informales son aquellos grupos que surgen de manera más espontánea, no tienen una estructura determinada. Sería, por ejemplo, los grupos de amigos, grupos familiares, que muchas veces tienen esa afinidad, tienen proyectos en comunes, pero no están establecidos, no tienen una estructura como los grupos formales. Dice, comparación de las definiciones de grupo. Tenemos categorial y dinámica. Categorial se define por propiedades compartidas. El individuo representa a la categoría, posee características críticas. El grupo es la suma de los individuos. Existencia entre la mente de los individuos, abstracción basada en la semejanza. Simplificación, pero también ganancia de información. Se pierden detalles individuales, pero se añaden expectativas asociadas a la categoría. En cambio, la dinámica surge de la interacción y relación entre los miembros. No se dan inferencias del individuo al grupo más que la suma de los individuos, emergencia de nuevas propiedades, existencia externa, fáciles de percibir. Cuando uno pertenece a un grupo, se desarrolla una interdependencia. Para la persona muchas veces es muy importante su grupo y muchas veces puede llegar a realizar cualquier cosa con tal de pertenecer o de permanecer también a determinado grupo. Muchas veces es como que lo idealiza demasiado y lo ve como un todo.
Entonces es importante por eso que la persona mantenga su individualidad para no dejarse influenciar demasiado por los miembros del grupo. Como estábamos viendo, cada grupo es diferente. Creo que cada persona tiene un grupo diferente de acuerdo a la edad, al momento, a la situación en que se encuentra, ¿verdad? Porque nuestros grupos de amigos de repente también no son los mismos grupos de amigos que tienen los adolescentes. Es decir, que muchas veces ese interés en común va cambiando también. Y lo mismo en el trabajo. Cada departamento es como que tiene un objetivo que cumplir, pero de acuerdo al departamento al que pertenecen, tienen objetivos eh, diferentes, ¿verdad? Entonces, cada grupo es diferente. Cada persona también aporta algo diferente al grupo al que pertenece. Entonces, es importante que uno como individuo se sienta también importante dentro de su grupo, así como que el grupo también pueda sentirse importante. Yo aporto algo al grupo, el grupo me aporta algo a mí. Entonces, ahí es donde se crea ese lazo o esa interdependencia, donde yo necesito al grupo, pero el grupo también me necesita a mí, porque yo también estoy aportando algo para el grupo. Cuando se crea un grupo, lo que se busca realmente es que todos los miembros de ese grupo salgan beneficiados de acuerdo a lo que van realizando. No se hace con un fin que solamente ciertos grupos o que ciertos líderes, jefes salgan beneficiados, sino que beneficie al grupo completo. Dice, Bartal hace una propuesta integradora de las condiciones necesarias y suficientes para que un colectivo se convierta en un grupo. Según Bartal, las condiciones son las siguientes: que los miembros del colectivo se definan como un grupo como miembros del grupo, que compartan las creencias grupales, que exista algún grado de actividad coordinada. Hay ciertas características, como dice Bartal, ¿verdad? Que tiene que poseer un grupo para poder definirse como grupo. No se tiene que perder, por ejemplo, la percepción que tiene cada individuo. Todos los miembros deben de ser conscientes, ¿verdad? De cuál es la relación que existe dentro del grupo, cómo yo me relaciono, cómo yo me estoy integrando. Tiene que haber cierta motivación. Sabemos bien que un grupo se une, como estaba diciendo hace rato, para satisfacer una necesidad en común. Entonces, cada miembro cumple un rol, una función dentro del grupo, pero siempre tiene que haber un líder que es el que tiene que ir motivando muchas veces al grupo para que no se desvíe de repente del camino. Muchas veces cuesta llegar a ese objetivo, de repente hay situaciones en las que no resulta como el grupo estaba esperando. Entonces, en ese momento es muy importante que se pueda mantener esa motivación. Hay que recordar siempre cuáles son los objetivos, cuál es esa meta en común que tiene cada miembro. Ir organizando de qué manera se van a ir realizando. Por eso es importante que cada uno tenga una función o un rol, que existan ciertas normas o ciertas reglas dentro del grupo para que esa convivencia también se pueda dar. Y como estaba diciendo, esa interdependencia también, de que cada uno aporta algo al grupo, pero que el grupo también le aporta algo a cada miembro. Dice, recientemente Morelán daba una serie de argumentos de por qué las diadas no se pueden considerar grupos. Son más hemíferas al formarse y disolverse más rápidamente que los grupos, dado que implican un menor número de relaciones. La gente siente emociones más fuertes y a menudo distintas en las diadas que en las de los grupos. Las diadas son más simples que los grupos, dado que algunos fenómenos de grupo no se dan en las diadas. Entre los ejemplos que cita, además de la formación de coaliciones, estarían la socialización
o la influencia minoritaria y mayoritaria que se dan en los grupos, pero no en las diadas. La investigación sobre grupos y diadas se lleva a cabo en gran medida de forma independiente por distintos investigadores, a partir de marcos teóricos y con métodos distintos y se divulgan en distintas publicaciones. En una diada, las interacciones sociales son más intensas en comparación a lo que suelen ser en los grupos con más integrantes. ¿Por qué esto? Porque la atención muchas veces se centra exclusivamente en el otro miembro, en la otra persona, ¿verdad? Sin que haya más personas con quien pueda competir, por así decirlo, por esa atención, porque se da en relaciones que son dos personas nada más, ¿verdad? Entonces, toda mi atención va dirigida a esa persona. En cambio, como dije, son más inestables entonces esa relación, porque si existe algún tipo de conflicto, no hay como un mediador o terceras personas que puedan de repente ayudar a que se solucione esos conflictos. Dicen los grupos primarios, el concepto de grupo primario tiene una larga tradición y se debe originariamente a Coley, quien caracteriza a estos grupos por la asociación cara a cara, la fusión de individualidades en un todo colectivo, la identificación con la vida y los objetivos del grupo y fundamentalmente por el sentimiento del nosotros, lo que implica la simpatía y la identificación. Los grupos primarios pueden ser a partir de 2 personas hasta más o menos 12, ¿verdad? En promedio es como que son 5 a 6, porque cuando es un grupo grande se suelen hacer otra vez como unos subgrupos dentro de ese grupo grande. Por ejemplo, en la clase estamos varios compañeros, entonces es como que se nos conoce como el grupo 019. Pero dentro del grupo 019 existen otra vez grupos de compañeros que de repente comparten más, ¿verdad? Que interactúan más entre sí. Entonces, esa relación es como que más intensa que con los otros compañeros de la misma clase, ¿verdad? Y se van viendo, ¿verdad? Cuáles son los intereses en común, de repente, cuál es la meta que tenemos, el tipo de motivación, de repente, cómo va adaptándose nuestra personalidad con esas personas, nos llevamos mejor, existe una relación más afectiva con esas personas, ¿verdad? Después tenemos los grupos de referencia. Dice Hillman en su obra La psicología del estatus, introduce el concepto de grupo de referencia, indicando que a menudo los grupos sirven de término de comparación para determinar el propio estatus subjetivo del individuo, el cual se define como el modo en que la persona percibe su posición en relación a los de los demás, ¿verdad? Sería el grupo al que la persona muchas veces aspira a pertenecer o aspira a llegar, ¿verdad? Es como que se convierte en un parámetro a partir del cual la persona toma su forma de actuar. Es como que vamos ordenando, ¿verdad? Cuáles son las experiencias previas que tenemos, cuál es la percepción que voy obteniendo, voy aclarando cuáles son las ideas acerca de mí en comparación a las demás personas, a los demás miembros, inclusive a comparación de otro grupo, de en qué posición está mi grupo y qué posición de grupo es a la que yo aspiro llegar. Como dije, sí, sirven como un parámetro, es como que van estableciendo ciertas pautas, ciertos contrastes, ¿verdad? Que nos sirven para ir comparando, para ir evaluando, ya sea a manera individual o a manera de grupo, ¿verdad? De quiénes son realmente las personas que van conformando mi grupo, cuáles son las funciones que tenemos que ir desarrollando de repente, cuáles son
de repente los aspectos que yo debo de ir mejorando dentro de mi grupo. Bueno, en la próxima videoconferencia va a ser el próximo sábado, donde les voy a estar dando las indicaciones para el examen virtual y también para el examen presencial.